Hola, hola, hola a todos nuestros increíbles seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que estoy seguro ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, debatiendo, comentando y por supuesto esperando noticias. Nos referimos a la vida amorosa de dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, y quizás del mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de hoy, que seguro ya ha despertado su curiosidad, es «Kerem Bürsin suplica a Hande Erçel, ¿le dará otra oportunidad?». Y sí, vamos a desgranar los últimos rumores, las señales, y lo que se comenta en los mentideros de la farándula turca sobre una posible reconciliación entre esta pareja que cautivó a millones con su química en pantalla y que, fuera de ella, también ha sido objeto de un seguimiento mediático sin precedentes. Pero antes de sumergirnos en este drama romántico que nos tiene a todos con el corazón en un puño, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, si están llegando a este vídeo por primera vez y les encanta estar al tanto de todo lo que sucede con sus celebridades favoritas, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a traerles siempre el mejor contenido. Ahora sí, vamos a la carnita. Los rumores sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel han sido una montaña rusa, ¿verdad? Desde que confirmaron su relación, vivimos un sueño. Verlos juntos en eventos en sus redes sociales, compartiendo momentos, transmitiendo esa complicidad, era magia pura. Su química trascendió la pantalla de Senkalkam, esa serie que los catapultó a la fama mundial y que creó una legión de fans que los apodaron cariñosamente Hande Kerem. Pero como en toda historia, hubo un punto de inflexión. La noticia de su separación sorprendió a muchos y dejó un vacío en el corazón de sus seguidores. Desde entonces hemos sido testigos de un sinfín de especulaciones. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue una decisión mutua? ¿Hay esperanza de que vuelvan a estar juntos? Y es aquí donde entramos nosotros investigando, recopilando información y tratando de darles la imagen más clara posible de lo que está ocurriendo. El título de hoy, Kerem Bürsin suplica a Hande Erçel, ¿le dará otra oportunidad?, se basa en una serie de indicios y reportes que han surgido en las últimas semanas. Parece ser que Kerem, el guapo actor conocido por su carisma y su estilo, no ha logrado olvidar a Hande, la talentosa y hermosa actriz que conquistó al mundo. Las fuentes cercanas a la pareja, o mejor dicho, a los que solían ser pareja, sugieren que Kerem ha estado haciendo movimientos para reconectar con Hande. Se habla de mensajes, de llamadas, de intentar limar asperezas y de revivir esa conexión especial que una vez compartieron. ¿Pero qué tan cierto es esto? ¿Estamos ante un simple intento de amistad, o realmente Kerem está buscando una segunda oportunidad en el amor? Analicemos las señales. Recientemente ambos actores han sido vistos asistiendo a eventos públicos por separado, pero siempre bajo la atenta mirada de la prensa. Cada gesto, cada publicación en redes sociales, es analizado al milímetro por los fans y los medios. Y es ahí donde a veces encontramos esos pequeños guiños que alimentan las esperanzas. Por ejemplo, se dice que Kerem ha estado muy pendiente de las nuevas producciones de Hande, comentando sutilmente en alguna de sus publicaciones, o dando me gusta a fotos clave. Pequeños detalles que para nosotros, los detectives del corazón de las celebridades, son pistas importantes. Además han surgido reportes en la prensa turca que apuntan a que Kerem no ha superado completamente la ruptura. Algunos periodistas de espectáculos, citando fuentes anónimas, han afirmado que Bürsin ha expresado a amigos cercanos su arrepentimiento por la separación y su deseo de enmendar las cosas. La idea de que Kerem esté suplicando una segunda oportunidad puede sonar un poco dramática, pero en el contexto de lo que se rumorea, podría interpretarse como un fuerte deseo de recuperar la relación. Por otro lado, ¿qué hay de Hande? La hermosa actriz ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida privada desde la separación. Ha estado enfocada en su carrera, en nuevos proyectos, y ha mostrado una gran madurez ante la situación. Sin embargo, esto no significa que esté cerrada al amor, o a la posibilidad de reconciliación. Los medios la han buscado, por supuesto, pero ella ha sido muy diplomática en sus respuestas, evitando confirmar o negar cualquier acercamiento con Kerem. Lo cual, seamos honestos, deja la puerta abierta a la imaginación y a la esperanza de sus seguidores. Hay que recordar que a pesar de la separación, ambos han demostrado un gran respeto mutuo en público.
Nunca ha habido declaraciones negativas o ataques entre ellos, lo que sugiere que la relación terminó en buenos términos, o al menos sin rencores profundos. Y ese es un factor clave cuando se habla de segundas oportunidades. Si el amor y el respeto siguen presentes, la posibilidad de un regreso siempre existe. Además, no podemos ignorar el impacto que tuvo su relación en sus carreras y en sus fans. Verlos juntos fue una fuente de alegría para muchos, y la idea de que puedan reencontrarse llena de ilusión a toda esa comunidad que los apoyó incondicionalmente. Es como si esa historia de amor de cuento de hadas aún no hubiera terminado y estuviera esperando un nuevo capítulo. Ahora, es crucial ser cautelosos con la información. Los rumores y las especulaciones son parte del mundo del espectáculo, y no siempre reflejan la realidad. Sin embargo, cuando múltiples fuentes apuntan en la misma dirección, y cuando los gestos públicos parecen corroborar esas hipótesis, es difícil ignorar la posibilidad. Podríamos estar ante una situación donde Kerem, tras un tiempo de reflexión, se ha dado cuenta de lo que perdió y está haciendo un esfuerzo genuino por recuperarlo. Quizás ha entendido mejor algunos de los motivos de la separación y cree que pueden superar juntos esos obstáculos. Y Hande por su parte podría estar evaluando sus propios sentimientos y si está dispuesta a darle a Kerem esa segunda oportunidad. Quizás necesita más tiempo, o quizás ya ha cerrado ese capítulo. Solo el tiempo y sus propias decisiones lo dirán. Lo que sí podemos afirmar es que la atención mediática sobre ellos sigue siendo masiva. Cada aparición pública, cada indirecta en redes sociales, es analizada con lupa. Y mientras tanto los fans seguimos soñando con el regreso de Hande Kerem, con la esperanza de volver a verlos juntos, radiantes y enamorados, como en sus mejores momentos. En resumen, lo que hemos visto y oído en las últimas semanas sugiere que Kerem Bürsin estaría haciendo esfuerzos por reconquistar a Hande Erçel. Las fuentes cercanas y los sutiles gestos públicos alimentan la idea de que Kerem anhela una segunda oportunidad. La pregunta del millón sigue siendo, ¿le dará Hande esa oportunidad? Ella, por su parte, ha mantenido una postura reservada, enfocada en su carrera, pero sin cerrar completamente la puerta a lo que pueda suceder. El futuro de su relación es incierto, pero la esperanza de sus fans de verlos juntos de nuevo sigue muy viva. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Hemos desgranado los rumores, hemos especulado y hemos mantenido viva la llama de la esperanza para todos los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante, informativo y sobre todo, entretenido. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este viaje. Su entusiasmo y su seguimiento son nuestra mayor motivación. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta posible reconciliación? ¿Creen que Kerem tiene posibilidades? ¿Debería Hande darle otra oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, pulgares hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, para que todos estemos al tanto de las últimas noticias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Estamos creando una comunidad increíble y queremos que sean parte de ella. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más de lo que nos apasiona. Hasta la próxima. Chao, chao.